Hola, buenas tardes con todos. ¿Cómo están? Buenas tardes, doctora. Buenas Buenas tardes, tardes, doctora. doctora. Bueno, espero que estén bien, sobre todo que no tengan problema con el COVID. No sé cómo están ustedes, si han tenido o no han tenido. Y bueno, espero que si han tenido, pues que ya estén pasando y tengan mucho cuidado en esta semana porque ya la próxima semana son los exámenes finales y aunque esta variante es bastante más leve que la anterior, pero de cualquier manera pues puede producir problemas si es que les da en época de examen. Quería decirles que, bueno, en esta semana pues vamos a hacer la revisión final de los informes, del informe ya con los resultados de cada investigación. Y para ello, pues, yo quisiera hacer un calendario, creo que Marcos está aquí presente, ¿verdad? Me gustaría hacer un calendario para que todos ustedes pudieran tener una revisión antes de presentar el informe final, aunque ya la tarea de informe final ya está subida, pero de cualquier manera, pues, sería conveniente eso, tener una revisión. Ya tuvimos la revisión con todos los proyectos sobre el análisis de datos. Hubieron algunos que todavía tenían que hacer algunas cuestiones, pero eso ya lo veremos una vez que revisemos el informe final. Vamos a tener clase hoy día y el miércoles y también pues para ir completando, porque ustedes saben que estas tutorías son tutorías bastante lentas, o sea que demandan un poco más de tiempo, en un promedio de 40 minutos. Entonces, tenemos que hacer un calendario para que en la semana se pueda completar los 12 proyectos. Hoy día, pues, sí. El miércoles entonces sería tutorías, como quiera. Miércoles tutoría igual. Podría poner al grupo 12 miércoles, para tutorías. ¿perdón? Sí, podría poner al grupo 12 para tutorías. El miércoles. Sí, el miércoles. Después del grupo 12, el grupo 6, doctora, el día miércoles. Doctora, el viernes va a ser tutorías también. Viernes también, sí. Ahí podría poner al grupo 11, por favor. Y de ahí al grupo 9, doctora, el día Y viernes. doctora, al grupo 2 se también, puede? por favor, el día viernes. El grupo 7, el día Se puede el viernes. grupo 3. A ver, me quedé en el grupo 7. ¿El grupo 7 qué día? Viernes. Ya sería viernes en la tarde, porque en la mañana ya tenemos 3 grupos. En la tarde, grupo 7. ¿Qué más? Grupo 3, si se puede, doctora, por favor. El grupo 8 también sí se puede el viernes, sí. Sí, pero ya el resto tiene que ser el miércoles o en todo caso el jueves. Doctora, ¿hoy día qué se va a hacer? Disculpe. También, si ustedes están listos, hoy día pues podemos revisar ya El grupo 5 quiere para hoy, por favor. hoy día, ya. Para el miércoles faltaría un grupo. O sea, tenemos, a ver, 3, 6, 7, 8, 9. Faltan tres grupos por... Falta el grupo 1, el grupo 4 y el grupo 5, 6. El grupo 2. Doctora, yo le dije que el grupo 2 para el día viernes, no sé si no me escuchó Ya, por lo que estaba ya, en el sí, doctor. sí, es verdad, el grupo 2, está bien. Entonces, 1, 2, 3, falta el 4. El 10 sería el grupo 1, el 4 y el 10 faltan de organizar la tutoría. Como les digo, sería el miércoles otro grupo, entre uno de estos 3, no sé si están, hoy día veo que ahí no están todos, o si no, yo también podría el jueves sí tengo yo libre, no sé si ustedes tienen ocupado el jueves, pero yo podría jueves o en la mañana o en la tarde también. Doctora, el grupo 4 para el día miércoles.
Ya, o sea, es el 12, 6 y 4. Ok. Y me faltaría el 1 y el 10. Si hay representante del 1 y del 10. El grupo 10 para el día jueves, doctora. Jueves, ¿a qué hora? Como usted prefiere, de mañana o de tarde. De mañana me prefiero. Ya, de mañana entonces. Ya el jueves AM, el grupo 1. ¿Y el grupo 10, hay algún representante? Yo hablé del grupo 10. El grupo 10, doctora. Ah, No, ustedes el grupo 10, el grupo 1. Puede ser el jueves. ¿Puede ser en la mañana? Sí, en la mañana. Ya, ok. Entonces grupo 1 el jueves. Entonces repito. Hoy día lunes vamos a ver el grupo 5, miércoles 12, 6 y 4, jueves en la mañana, o sea a partir de las 9, ¿no? El grupo 10 y el 1, el viernes en la mañana, 11, 9 y 2, el viernes en la tarde, 7, 3 y 8. ¿De acuerdo? Ya con eso pues se completarían las revisiones. Yo también voy a subir la tarea de la defensa, que tenemos que fijar la fecha de la siguiente semana, que sería la defensa de los proyectos, que tenemos que ver, hacerlo como se hizo con el protocolo, hacerlo 2 días, un día 6 grupos y otro día otros 6. Entonces, eso sí, eso ustedes tienen que decidir qué día sería más conveniente. Como ustedes saben, el examen final, pues, ustedes pueden escoger la fecha. No es necesario que sea día de clase, pueden ser otros días. Ustedes verán. Eso sí, Marco me tiene que indicar cuando ya llegue a un consenso con ustedes. Como les digo, yo voy a subir esa tarea de la defensa, que tiene también una nota. Y ustedes, junto con o sea, ustedes tienen en esa defensa que tienen que entregar el PowerPoint, pero también tienen que entregar uno de ustedes, uno de cada grupo, solo una persona tiene que enviarme una carpeta con 2 documentos. Uno que sería el Excel con todos los análisis realizados, porque eso me va a servir también para la nota del informe final. Y una muestra del instrumento, pero lleno, o sea, en físico. Puede ser la encuesta, puede ser en la ficha de extracción de datos de la historia clínica, pero o sea, ustedes lo escanean y me mandan un muestreo de unas 6 o 7 encuestas o fichas. ¿Ok? Todo eso le voy a explicar bien en la tarea para que no haya ningún problema, pero le estoy diciendo para que ustedes ya conozcan. No sé si hay hasta aquí alguna duda, alguna pregunta. Doctora, la defensa del proyecto la haremos como la vez pasada. Claro, como la vez pasada, o sea, ustedes tienen que, cada grupo, organizarse para, claro que ahora mismo en el informe final pues hay otros capítulos. El capítulo más importante aquí en cambio es la descripción de resultados, después está la discusión, conclusiones y recomendaciones. Entonces eso, y aparte pues también tiene que haber el marco teórico, o sea un poco la primera parte, la parte de sustentación teórica, fundamento teórico del proyecto, que sería el marco teórico, los objetivos también, y la metodología. Entonces, ustedes se tendrán que dividir igualmente entre el grupo que va a exponer cada uno.
De tal manera, sabiendo que tienen 20 minutos, le vamos a dar exactamente 20 minutos como se da el tiempo en la titulación para que ustedes puedan exponer de la manera más sencilla, concisa, pero precisa todos los resultados de su investigación. ¿Ok? Eso sería la defensa. Y ahí en la defensa, pues ustedes pueden subir para constatar que han hecho la defensa y yo poderle poner la nota en el sistema, ustedes pueden subir el PowerPoint de esa defensa. ¿Ok? ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más, por favor? Bueno, parece que está todo claro. Entonces, señores, pues nos quedaríamos con el grupo 5. Bueno, prácticamente esta sería como la última vez que nos vamos a ver todos juntos. Entonces, bueno, quiero agradecerle al grupo. Espero que hayan podido aprender y más que nada, pues tener esa experticia que después les va a servir para la titulación. Y bueno, a lo mejor nos vemos como tribunal de titulación seguramente, porque ustedes ya están a un pie de empezar el internado. Y en el internado pues es la titulación. Entonces muchísimas gracias, cuídense mucho en estos días, porque el COVID está pegando fuerte, entonces para que no haya problemas más que nada en los exámenes. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Pase bien. Gracias, doctora. Entonces nos quedamos con el grupo 5. Sí, doctora. Doctora, yo tenía una pregunta, no soy del grupo 5, pero tenía una pregunta. En lo que es la nota de exposición, ¿cuál sería la nota ahí? La nota de exposición, eso está, la nota de exposición, le voy a decir exactamente cómo está esa nota. Yo creo que eso está dentro de lo que yo ya les indiqué en el sílabo, pero les voy a ver. Porque este parcial solo sería lo que es ya el trabajo nada más y las tutorías que hemos tenido. La defensa vale 2 puntos. El informe final vale 3 puntos. El informe final es grupal, la defensa es individual, vale 2 puntos. Y lo que hemos hecho, base de datos vacía, base de datos llena, y el informe de desempeño del trabajo de campo, 1 punto cada uno, y los instrumentos de investigación, 2 puntos. ¿Ok? Entonces la defensa vale 2 puntos. Eso está en los documentos que yo les mandé a principio del semestre. Ok, doctora. ¿De acuerdo? Sí, hubo 2 trabajos que yo no pude enviar por problemas técnicos, pero los envié por correo institucional, que yo le dije a usted, le dije creo que al presidente o a usted, y yo los envié. ¿Cuáles? Son los 2 últimos que tenían fecha de 22, creo. Bueno, yo eso los tengo que revisar. Si tengo algún problema ahí le digo. Pero ya voy a tomar nota. Ok. Gracias, doctora. Ya de nada. Buenas tardes, doctora. Comparto Buenas pantalla. tardes. ¿Perdón? Le comparto pantalla del Word. Ya. Comparta. Aquí no tienen que poner protocolo, ya lo que tienen que poner es informe final del proyecto de investigación.
Y aquí en fecha, pues tiene que poner enero de 2022. Ya, eso le iba a preguntar, doctora, porque en el aula estaba para el 28 de enero. ¿Pongo 28 de enero o la No, fecha que ponga enero nada más. enero? Sí. Ya, ¿qué más? Sería el resumen. En el resumen se pone sin, es un solo párrafo. O sea, se pone sin espacio, un solo párrafo, Así. pero sin espacio, le estoy diciendo, sin espacio, ahí. Ya, Pero la aquí próxima- en este resumen tiene que ir ya los resultados. Ya. Porque Y este es el también resumen, este es estaría el en resumen inglés, del ¿verdad? protocolo. Ustedes tienen que poner ya los resultados más importantes. Hubieron tal frecuencia de infecciones respiratorias, tales tipos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿ya? Faltaría en inglés, ¿verdad? No, no es necesario. Yo no estoy pidiendo en inglés. ¿Ya? Tabla de contenido. Bueno, eso ya lo vimos. Lo único que tienen que cambiar es el tiempo del verbo. Y bueno, y no decir, por ejemplo, nuestra investigación, no se dice la investigación o esta investigación, o sea, tiene que ser algo neutro. Recolectó, porque pretende recolectar, no, aquí hay que poner recolectó datos y decir. O sea, ya estaría todo en pasado. Claro. Y descifró cómo afecta, o sea, eso es lo que ustedes tienen que ir leyendo e ir cambiando el tiempo de los verbos, ¿ok? Es lo único que tienen que hacer en planteamiento del problema y en marco teórico, ¿ok? Sigan. Aquí ya hicimos el cambio de los objetivos, que usted nos dijo que lo pusiéramos en otro orden. Sí. Sí, está bien. El marco. Ya, eso tienen que revisar, por si acaso hay que cambiar el verbo. ¿Ya? Claro. Miren, a ver, están ustedes, están mal en cuanto a... Ah, bueno, sí, está bien, está bien. Ok. Ahí empieza la metodología. ¿Ya? El tipo de estudio que se realizó fue descriptivo. El estudio realizado fue descriptivo, como quiera poner, ¿no? Y eso también hay que cambiarlo, ¿verdad? Hay que cambiar, sí. ¿Ya? Las variables. Hipótesis, usted nos dijo que no teníamos que hacer. No. Entonces quite, simplemente ponga variable y quite lo de hipótesis. Ya. Todo eso tiene que cambiar el tiempo del verbo. Y ya, descripción de resultado.
Aquí el primer punto mencionaba que teníamos que hablar del lugar donde hicimos el estudio, ¿verdad? No, pero el lugar, hay que decir cómo es el lugar. El levantamiento. Esta primera parte, eso sería la segunda parte. El primer párrafo va, el segundo párrafo va al principio. Está aquí. Abajo. Claro, aquí tiene que decir que atiende, ahí tiene que especificarlo, atiende diariamente tantos pacientes o lo que sea, ¿no? O sea, es un dispensario pequeño, ¿no? ¿Cuántos tiene un médico, tiene una enfermera, tiene, o sea, un poco describirlo un poquito más, ¿no? Sería describir el personal. El personal y el número de atenciones que tiene, o sea, un poquito más. Aquí los autores realizaron, todo tiene que ser en neutro, no realizamos. O se realizó una completa revisión de la base de las historias clínicas de los pacientes. ¿Ya? Ya. Ok, siga. Como las frases siempre terminan en punto, ¿verdad? Porque estoy viendo que no terminan ustedes las frases en punto. Arriba tampoco tiene punto. Entonces, Y nosotros escogimos los gráficos ya. para poder hacer el análisis. Ya, ese que está aquí abajo, ese que está ahí al lado, pónganlo abajo, porque ahí se ve muy mal. Pónganlo abajo. Ahí. Sí. Pero aquí tendrían que ser... miren, ustedes no tienen que decir exactamente lo mismo que dice la tabla, porque eso es evidente. O sea, ustedes lo que tienen que destacar lo destacable. Aquí tendrían que poner el promedio de los, o sea, de los 121 niños sujetos de estudio fue de 3 años y medio. O sea, solo serían las últimas dos líneas. Con un promedio, eso. Pero bueno, o sea, aquí está todo, pero lo ideal es que en investigación las tablas también dicen cosas y los gráficos, entonces lo evidente no hay que volver a decirlo porque está ahí clarito en la tabla, sino que hay que saber analizar más allá de esos números, ¿no? Bueno, aquí no hay nada preponderante, pero mira, aquí por ejemplo, el 22% corresponde a niños de 13 a 14 meses, pero de ese 22% ahí entre paréntesis tendrían que poner cuántos son. O sea, lo que dice la tabla de cuántos son. Ah, yo se pondría no en porcentajes, sino en números. Así es, entre paréntesis después del 22.3. Y eso entonces ahí le añade algo más. En todos los porcentajes. En todos los porcentajes, porque ahí le añade
algo más, que no solo lo que está viendo en el gráfico. ¿Y esto qué es? Pero miren, todas las tablas tienen, a ver, suba. Usted tiene que poner tabla número 1, centrarle y ponerle el título. O gráfico número 1, gráfico 1, centrado. Bueno, yo no sé cómo dicen las normas APA. Ustedes tienen que ver en normas APA cómo se numera el gráfico. Ya. No sé si es arriba o no sé si es abajo, pero ahí tienen. Es abajo, creo, abajo a la izquierda. Pero miren ustedes la edición, la 7ª edición para ver exactamente. Y va enumerando según gráfico 1, gráfico 2. El promedio, eso sería tabla 1, que tienen que poner promedio de edad según el promedio de edad por meses. Esa tablita pequeña tiene que ponerle, ¿no? Sería ponerle O sea, a todos los gráficos y tablas. A todos los gráficos y tablas. Pero bueno, por ejemplo, aquí está edad meses, pero no está el título. El título que sería población de estudios según edad en meses. Grupos de edad en meses. Ese sería realmente el título del gráfico. Ustedes tendrían que poner ahí, porque se puede poner directamente en la tabla. Aquí. Población de estudio según grupo de edad en meses. Ese es el título propiamente dicho. Grupos de edad en meses. Grupos. Y ponga un poquito más chiquitos las letras. O bueno, como ustedes quieran. Ya. Y así tiene que ir organizando todo esto. Sexo no. Población de estudios según sexo. Ahí también un poco más pequeño. Población. Así queda mejor. Y el número del gráfico, ustedes ya ve dónde lo pone, se lo pone arriba abajo. Eso sí, tienen que revisar. Claro, eso ya tenemos que ver según las normas APA y a buscar. Ok. Mire, aquí lo mismo. Ustedes están diciendo exactamente igual que lo que estamos viendo en el gráfico. Entonces, el 47% son de sexo femenino, que corresponde a tantos niños, y el 52% son de sexo masculino, que corresponde a tantos otros. Claro, hay que ponerlos ya en todos. Pero eso que dice, siendo las infecciones respiratorias más predominantes en sexo masculino, eso se lo han inventado, porque ahí no dice nada de eso. Pero está el 52.9%. No, las infecciones respiratorias no. Estos son los niños. Hay más niños que niñas. Es lo único que dice. Que hay más niños que niñas. Pero es que nosotros escogimos solamente población con infecciones respiratorias. Entonces, de los 120... Pero es que ustedes están ahora mismo analizando la población según sexo. No estamos analizando, cuando ustedes lleguen a analizar la población según la infección respiratoria, ahí dicen que escogieron a la población que tenían al menos una infección respiratoria. ¿Sí? Pero ahí como que no va eso, porque estamos analizando el sexo y como que no, o sea, lo único que puedo decir que hay más hombres que mujeres en el grupo poblacional de estudio. Lo que pasa, doctora, es que en las investigaciones que nosotros hicimos en otros tipos de estudios, también se mencionó que este tipo de infecciones respiratorias era mucho más común
en la población masculina que en la población femenina. Claro, pero eso lo pondrán ustedes y lo dirán cuando hablen de factores de riesgo o cuando hablen de otra cosa. Pero aquí, en este objetivo, ¿qué estamos haciendo? Estamos describiendo las características sociodemográficas, o sea, qué edades tienen y si son mujeres o si son hombres, punto. Y no estamos viendo nada relacionado con ninguna enfermedad, sino es población según las características sociodemográficas. Eso que ustedes dicen, pues ya hay que ponerlo en el objetivo correspondiente. ¿Ok? Ok. ¿Qué más? El siguiente es el de factores de riesgo, que usted nos dijo que pusiéramos todas las tablas en una sola. Para mí, esto sería mucho mejor presentarlo en tabla que presentarlo en gráfico. Sería mucho mejor. Y ahí ustedes tienen que poner el sexo. Ahí pueden poner perfectamente. Claro, es que el sexo si no lo pusimos como factor de riesgo. Porque según La la sería así, literatura ¿no? dice que el factor de riesgo es sexo masculino, ¿no? Esa tabla. Ya, esa tabla está mejor. Entonces ahí pueden añadirle una que diga sexo masculino. Pero puede ser arriba, más bien arriba. Después de del bajo peso, ahí antes de las alergias. Antes de las alergias, ahí. Ahí. Eso es. Ahí sí pueden explicar muy bien ustedes, pero esto queda mejor porque está como muy pequeño, entonces una tabla queda mejor y se ve mejor incluso. La mayoría de los demás pueden ser gráficos, pero la tabla es mucho mejor, en este específicamente. Intenten ponerla en un solo, que esté en una sola hoja, ¿no? Pero bueno, ya eso ustedes lo organizan. Sí, ahí ya lo arreglamos. Ok. Bueno, y tienen que ponerle el título de la tabla. Sí. Esto sería factores de riesgo de menores de tanto. ¿Y por qué ponen ustedes menores de 2 años y menores de 3 años? Porque es que nosotros también al momento de la discusión, habían artículos que mencionaban que eran menores de 2 años. Entonces, si poníamos nomás menores de 3 años y sumábamos las dos, no, si se da cuenta, los menores de 2 años tienen más cantidad que los de 3 años. Ah, ya. Bueno, está bien. Está bien. Por eso pusimos las dos. Ok, tiene un motivo. De acuerdo. Entonces, bueno, ahí le explican. Okay. También sería ponerlo. No, el número ya está, porque ya está aquí. Ah, sí, Mira, está en la tabla. El número está en la tabla, ya no lo tiene que repetir, porque prácticamente solo resalten. Y resalten los factores de riesgo más importantes. ¿Cuáles son los más importantes? Pusimos los que mayor porcentaje o sea, de mayor ir bajando, ¿verdad? Sí, pero solamente llegamos hasta los menores de 2 años, que vendría a ser o sea, 50. De ahí los otros, como eran menos, no los pusimos, o ponemos todos. No, pongan los más importantes. Entre los factores de riesgo más destacados son los siguientes, o bueno, ahí lo han puesto, algo así. Ok, ahí tienen que añadirle el sexo también, que es el 52%, ¿no? Sexo masculino. Ok. De ahí. El objetivo 3. Del tipo de infecciones y la frecuencia. No, pero primero es la frecuencia y después el tipo.
O sea, el tercer objetivo, ¿qué dice? El tercer, ya le digo cuál es el tercer objetivo. Identificar enfermedades respiratorias de los menores de 5 años durante los últimos 12 meses. Ya, entonces sería primero, ahí ustedes van a decir, o bueno, primero tendrían que ser la frecuencia de esa. A ver, bajen un poquito para ver lo que dijimos que iba a entrar ahí. La frecuencia de aparición en el último año. Esa sería primero. Y después el tipo. Y después el tipo, sí. Doctora, nosotros ayer teníamos... Ah, no. Ya creo que ya lo solucionamos. Es que tenía la duda del primer episodio de Ira. Ah, sí, eso también lo puede poner después de poner la frecuencia, o sea que hay un promedio de 2.3 infecciones en el último año en este grupo de población, y que la primera, y ahí pueden poner la primera infección, pues ocurrió en tal fecha, y después ya pongan la tipología, cuáles son los tipos. Ya, es que la duda era porque el tercer objetivo marca el rango que es en los últimos 12 meses. Entonces habían niños, por ejemplo, de 4 años que decían que el primer episodio fue al primer año, entonces ella no entra en los últimos 12 meses. No bueno, pero es una descripción, porque verá que estamos haciendo una descripción. Cuando usted dice aquí que la duración, o sea, si quiere no tiene por qué presentar ningún cuadro ni nada, pero lo puede poner. Cuando pero sería usted igual dice, en el punto 3. Yo creo que sí, o sea, cuando usted explica que la frecuencia es tanta y que el promedio de aparición de la enfermedad es tanta, ahí puede decir, y es de destacar que la edad de la primera aparición es tanto. Entonces sería después del tipo. No, después del tipo no, después, porque el tipo ya eso es otra cosa, eso es como, o sea, estamos hablando de las iras en general. Entonces, estamos viendo que el promedio en el último año fue 2.3 y la edad de la primera fue tal. Y ahí, si ustedes quieren, yo creo que no es necesario presentar el cuadro, pero ustedes pueden ahí narrarlo, ¿no? Y después, a continuación, se presentan la clasificación de las enfermedades respiratorias en los últimos, o sea, escriben un poquito para decir lo que viene a continuación, ¿no? Eso también la cambiaríamos por tabla, o está bien. Como ustedes quieran, sí, porque, bueno, tendrían que ponerle un poquito más grande, porque se ve como hay mucho, ¿no? Ustedes vean cómo queda mejor. Porque ustedes lo que sí tendrían que poner, por ejemplo, qué porcentajes son iras superiores y traqueobronquitis y neumonía y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, o sea, porque si no están poniendo exactamente lo que se ve y eso no es interesante. Y también ponerlo de más a menos, o sea, cuáles son las más comunes. ¿Sí? Y decir, por ejemplo, lo más común es el resfrío común, después las bronquiolitis, y según si son altas o bajas, pues decir dónde, qué porcentaje son las altas y la otra.
O sea, sumar para ver qué porcentaje hay. Listo. Eso le da como un poquito más de interés, porque si no es solo copiar lo que están viendo. Y claro, si aquí presentan el gráfico, pongan entre paréntesis el número. ¿Sí? Si presentan la tabla ya no, ¿no? Pero ya eso ustedes también tienen que ver. Ya, ¿qué más? El cuarto, que es de los síntomas. Si es que se ve como muy Aquí pequeña. También por... Bueno, ustedes vean. Si Claro. lo pueden poner un poco más grande, como para que se vea un poco mejor. Podríamos nomás cambiar el tamaño de la letra para que se vea También un poco pueden mejor. cambiar el tamaño de la letra y también resaltar los porcentajes como para que se vea un poquito mejor, ¿no? Y ahí también tienen que poner, bueno, ahí se han puesto de mayor a De menor. mayor a ¿no? menor. Solo sería poner Y los números. el número, poner el número, la frecuencia diríamos, ¿no? Y el quinto, que sería el tratamiento. Y el quinto, el tratamiento, igual pongan un poquito más grande. Tratamiento de iras, o sea, tienen que poner no solo tratamiento. Tratamiento Claro, de ira en menores de 5 años. cambiarles a todas las tablas. A todas las tablas o sea, no pongan el título real, como para que se entienda mejor. Listo. Y ese sería el quinto punto. Y ya con eso termina todo, ¿verdad? Sí, del análisis de los resultados. Ya, Ya sería la discusión. discusión. Ahí, bueno, pero ustedes, por ejemplo, no han dicho nada. En el objetivo 3, ustedes tienen que hacer como una introducción y decir que se ha considerado Este de aquí. en esa, bueno, ustedes lo van a decir en la metodología, pero de todas maneras tienen que decir al principio que se ha considerado la población, al escoger a la población de estudio, se han considerado los que tenían al menos una infección respiratoria. ¿Sí? O sea, se pone que fue una muestra a conveniencia. Claro, pero eso de la muestra de conveniencia se pone en metodología, pero aquí decir que en el tercer objetivo corresponde a la descripción de la frecuencia de aparición en los últimos 12 meses de las infecciones respiratorias, teniendo en cuenta que se escogió la muestra de estudio entre menores de 5 años que hubieran tenido al menos una infección respiratoria en el último año. Y eso aclara un poquito. Siempre hay que poner como si ustedes presentaran a alguien que no sabe nada del estudio, entonces tienen que clarificarlo un poquito, ¿no? Ok. Ay, se me olvidó de decir, ahora me acabo de acordar, estaba pendiente de decirle a todos ustedes si han hecho la heteroevaluación. Sí, ya pasaron un comunicado que solo Sí, se podía... porque parece que no, a nosotros también nos dijeron porque había muchos estudiantes que no habían hecho, se habían olvidado, y ahí se pusieron como medio duros. Entonces ustedes ya todos han hecho, ¿verdad? Sí. Ya, de acuerdo. Bueno, a ver, sigamos. Entonces ahí está bien. Entonces vamos a la discusión. Lo de la duración, ustedes no analizaron nada de la duración.
¿Cómo, doctora? ¿Cuánto duró? ¿Cuántos días duró la infección? No, ¿verdad? No, doctora, porque eso sí no pudimos verlo con... No la estaba, gente. no estaba en la historia clínica. Ok, Ajá. ya. Bueno, ustedes están diciendo aquí lo que es la infección. Según Gavilanes, el peso fue el estado nutricional más frecuente encontrado. El peso bajo. Sí, ¿Ya? el bajo peso, y Ya. se encontró en más de un estudio en realidad, pero sí estaba asociado con que los niños sean más propensos Pero al ¿dónde están los desarrollo de- estudios? ¿Dónde están los estudios donde hubo peso bajo? En el que nosotros cogimos y teníamos en nuestra matriz incluso, es el de Gavilanes. Pero tienen que decir cuánto fue, qué porcentaje fue. Tenemos que incluir los resultados Claro. del otro estudio. El porcentaje del otro estudio, según Gavilanes, el peso bajo fue el estado nutricional más frecuente encontrado como factor de riesgo, ¿no? Pensé que solo había que No, hay que decir, porque hay que compararlo, que fue de tanto que concuerda con lo que concuerda con los resultados arrojados por nuestro estudio, no por el presente estudio. Listo, doctora. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces eso habría que incluirlo en todas, porque en todas solo En cité. todos, Ajá. porque eso es importante porque se está comparando el otro estudio, a ver si aquí fueron 56% cuando fue en el estudio de Gavilanes. Ya. ¿Sí? Sí, está bien. Y lo mismo el resto de cosas, ¿no? Ajá. O sea, van poniendo y van poniendo el porcentaje de que sea a continuación. Claro, ponemos los resultados del otro trabajo otro también estudio. para comparar. Sí. Ok. Entonces eso lo tienen que cambiar también aquí. Sí, doctora. Ya. Ya. Y los tipos. ¿Cómo los tipos? En la discusión solo es el peso bajo como factor de riesgo. Lo que se encontró más en los otros estudios de nuestros factores de riesgo, los que mencioné ahí son los que mencionaban en los otros Claro, estudios. pero ustedes, aparte del factor de riesgo, ustedes han analizado los tipos, ¿cuál es el tipo de enfermedad más infección, común? cuáles son los más comunes, cuando lo analicen, por ejemplo, de las vías bajas, vías altas, o también comparar con los síntomas, la sintomatología más frecuente según tal estudio y según lo de ustedes, porque lo de ustedes era fiebre. ¿Sí? Entonces eso, porque si no queda, porque aquí han hablado de complicaciones y en el estudio no se vio nada de complicación. Entonces como que queda falta por incluir más cosas aquí en la discusión. Ya, ¿Ok? está bien. Está bien. Ya. Aquí, en conclusiones, ustedes no tienen, aquí no tienen que hacer, prácticamente no tienen que decir nada de otros autores. En conclusión, ustedes tienen que decir cuáles son los resultados de su estudio según sus objetivos, pero resumido. O sea, ya hay que quitar la cita de Gavilanes M. Entonces. Sí, o sea, decir no, porque en el área rural y urbana ustedes solo han hecho en una zona rural, ¿no? Entonces se quita el primer párrafo entero. Sí, ustedes, o sea, en conclusiones es prácticamente lo mismo que han puesto ustedes en la descripción de los resultados, pero poniendo un párrafo o dos párrafos en cada objetivo. O sea, en la población de estudio fueron niños con un promedio de edad de 3.6 meses, con más varones que hombres, ya, y 121 niños. El otro, la frecuencia fue de tanta, con un promedio de 2.3, ese es otro ítem. Otro,
el tipo fueron tal, tal y tal, con los porcentajes en los más comunes, pero tienen que poner los porcentajes de su estudio, porque esas son las conclusiones de su estudio. Ya está bien. ¿Sí? Y así sucesivamente. O sea, es un resumen de lo que ustedes han explicado ampliamente en su descripción de resultados. Ya. Bueno, ahí ustedes tienen que ir viendo, ¿no? Ir viendo, como les he dicho, ¿no? Sí. Y no se tienen que ya referir a nadie más, Ya. sino a sus datos. Y ya en recomendaciones, las recomendaciones en cambio son cuestiones prácticas, o sea, ahí que... Pero, por ejemplo, aquí, ustedes no, bueno, como eran fichas de historia clínica, no tienen mayor datos de la madre, de la instrucción de la madre, ni nada de eso, ¿no? No, no tenemos esos datos. Bueno, ahí quizá hacer un estudio donde quizás se compare, ¿qué podría ser? Ver la prevalencia, o sea, hacer un estudio comunitario, ya no solo un estudio en el centro médico, sino un estudio comunitario para ver las condiciones de vida y para poder determinar mejor la prevención, porque eso les ha faltado. Ustedes solo han hecho un estudio de sus historias clínicas, entonces la recomendación es hacer un estudio similar, pero que sea ya en el campo, para ir viendo también los factores de riesgo referidos a las condiciones socioeconómicas, las condiciones de instrucción de la madre, del padre, de las condiciones de la vivienda, para también empezar a hacer prevención. Entonces eso añadan, por favor. Ya. Ahí sería, ¿está bien? ¿Ya? Referencia. La ficha, correcto. La ficha de recolección de datos de la historia clínica. Y no, la base de datos no. Doctora, eso tenía una duda porque en el Word que usted pasó del informe final ponía como anexo las bases de datos. No, a ver. Que sea base de datos llena. Pero ustedes lo que tienen que hacer no en el informe. Yo les he dicho ya que ustedes, una de ustedes me tienen que mandar a mi correo institucional alguna de las fichas que ustedes han hecho y el archivo en Excel con la base de datos limpia, la base de datos inicial y los análisis. Pero no aquí, en el informe, sino aparte en una carpetita donde estén esas dos cosas. ¿Ok? Entonces borraría esto de aquí. Eso se borra. Más bien ahí ustedes si pueden poner una foto del centro de salud, podría ser. Está, espérese. ¿Ok? Está acá abajo. Ah, bueno, entonces pero ahí tienen que poner centro de salud, no, centro de salud de tal. ¿Ok? Ok. ¿Y nada más? Ya, y el cronograma Este también cronograma no va, esto ya no va, porque eso es en el protocolo. Eso ya se quitaría. Eso ya también quítenlo del índice. Ay, bueno, ya tengo que arreglar. Ok. Eso es todo. Entonces, muy bien, solo tienen que corregir algunas cosas, pero prácticamente ustedes ya están listas. Listo, doctora. Ya, bueno. Muchas gracias. Ya miren ustedes lo de las normas APA para gráficos y tablas. Y después en el índice de contenido hagan un índice de tabla y de gráfico también.
después, ¿no? Ese índice va después del índice de contenido. El índice de contenido y después va índice de tabla y va poniendo todas las tablitas, índice de gráfico, también todos los gráfico 1, gráfico 2. Y ahí ya poniendo luego nombres. empiezan los capítulos. No, o sea, poner los nombres simplemente y en qué página está, obviamente. Ya, listo. ¿Ok? Ya, doctora, Bueno, muy gracias. bien. Entonces, Listo, adelante gracias. y nos veremos la próxima semana. Ya hagan el PowerPoint y destaquen lo importante de su estudio. ¿El PowerPoint solamente enfocado en los resultados o como la vez En pasada todo, también? en Todo. todo, porque es integral. Ustedes cuando ustedes vayan a presentar su titulación, tendrán que presentar todo. Presentan todo desde el planteamiento del problema, pero claro, todo un poquito más resumido porque tienen que poner con más amplitud los resultados. Entonces ya se basan en lo que hicieron del protocolo, pero intenten hacerlo más resumido porque verá que tienen 20 Claro, minutos. el tiempo. Pero entonces sí podríamos ocupar las diapositivas anteriores. Claro, solamente pueden agregarlas. ocupar las anteriores, modificándolo si es necesario que modifiquen alguna. Y después, obviamente, pues presentan ya los capítulos que no estaban en el protocolo. Ya, doctora, listo. Bueno, ¿de acuerdo? Ya muy bien. Entonces, nos vemos la próxima semana. Ya veremos cómo se hace esa lista para ver cuándo se va a hacer la defensa del proyecto. Listo, doctora, gracias. Ya, muy bien. Gracias. Gracias a ustedes. Pasen bien.